Buenas noches, estimados televidentes. Continuando el programa anterior, nos habíamos quedado con relación a Estados Unidos, el final de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de Estados Unidos como la primera potencia mundial. A partir de monopolio nuclear, a partir de su gran crecimiento económico, a partir de del nacimiento y desarrollo de un complejo militar industrial que hasta nuestros días ocupa una parte extremadamente importante de la economía de Estados Unidos. Lo cierto es que Estados Unidos emerge con eso que llamamos y que se puede considerar la primera doctrina de la era internacionalista de la política exterior estadounidense, llamada la doctrina Truman, doctrina de contención al comunismo. ¿Cómo se manifestó esta doctrina con relación a el enfrentamiento entre ese bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética? En este caso lo vemos en intervención estadounidense en Corea del Sur, o sea, en la guerra de Corea que motivó también la intervención de tropas chinas, más de 1 millón de hombres, y el enfrentamiento entre ambos ejércitos, que culminó, como sabemos, en el armisticio, en el paralelo 38, armisticio que hasta nuestros días llega y que todavía no ha tenido una solución final. Por otra parte, Estados Unidos comienza de una u otra manera a hacer presiones en todos los lugares del planeta. Empieza de una u otra manera también la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam, o sea, en Indochina, Vietnam, Camboya y Laos, momento en que todavía las tropas francesas ocupantes, colonialistas, se encontraban luchando contra el avance de las tropas del Partido Comunista de Vietnam hacia el sur, que finalmente, después de la derrota francesa, motivó también la intervención estadounidense. Hay también conflicto en Berlín Occidental, ya habíamos hablado de eso, o sea, entre Berlín Occidental y Berlín Oriental, el muro, o sea, digamos que son focos de enfrentamiento entre los dos grandes bloques en el momento en que, como dijimos, Estados Unidos está aplicando a marcha, yo diría, forzada, esa política internacionalista, esa política de hegemonía a nivel mundial en el enfrentamiento contra la Unión Soviética, contra la Rusia comunista. Hay que ver que desde el punto de vista del desarrollo económico de Estados Unidos son años, todos los años que corren, finales de los años 40, principios de los años 50, donde de una u otra manera Estados Unidos va a tener una economía extremadamente próspera, un crecimiento extraordinario que la sitúa evidentemente fuera del, digamos, de cualquier tipo de índice, muy superior su índice a cualquier economía a nivel mundial, a nivel planetario. Son los años también, a partir de 1948, cuando de una u otra manera se inicia la relación cada vez más estrecha de Estados Unidos con el Estado de Israel, proclamado en 1948, después de la resolución 181 de las Naciones Unidas, por la cual se ha sido una partición de 2 territorios. Ya hemos conversado de eso también. Finalmente, después de la primera guerra árabe-israelí, Israel llegó a ocupar más del 67% del territorio de lo que era Palestina, e incluso enfrentamientos posteriores van a crear también, digamos, de una u otra manera, un Estado israelita mucho más grande, mucho más poderoso. Hay que decir también que todavía en estos años, yo diría de 1948 hasta 1956, todavía la relación del Estado de Israel con el gobierno o con los gobiernos de Estados Unidos no dejó de ser importante, pero no fue la principal relación. Realmente en esos años Israel todavía, digamos que mantuvo una dependencia mayor de sus relaciones con Francia y con Inglaterra. Esto tenemos que verlo relacionado a Estados Unidos cuando en 1956, después que el gobierno nacionalista egipcio, que había destronado a Rey y había proclamado una república nacionalista, progresista, incluso de corte socialista, el nazarismo, digamos que tiene algunos acercamientos ideológicos con las posiciones entonces de la Unión Soviética.
Eso trajo consigo que en ese año 1956, después de la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser, líder de esa revolución egipcia, las tropas israelitas avanzaran hacia o por todo el Sinaí, prácticamente llegando hasta el Canal de Suez, y en el Canal de Suez, en Port Said, se habían lanzado los paracaidistas franceses e ingleses y habían ocupado Port Said en un momento donde, como repito, se había nacionalizado el canal. Ese enfrentamiento, que puede considerarse un enfrentamiento árabe-israelí, una guerra árabe-israelí, realmente más que todo fue una guerra entre Egipto y contra Israel. Realmente Israel y las antiguas potencias coloniales, Francia e Inglaterra, no consultaron a los Estados Unidos. Por esta situación, cuando la Unión Soviética, después de esta ocupación, amenaza a Francia e Inglaterra, o sea, a París y a Londres, con bombardeo nuclear, Estados Unidos no hace nada. O sea, no sale en ayuda de sus aliados y no le quedó más remedio a Israel que retirarse de la península del Sinaí, y a la vez las tropas franco-británicas tuvieron que retirarse también de Port Said, que fue todo ese territorio recuperado por la fuerza egipcia, por la fuerza del nacionalismo egipcio, en ese momento liderado por Nasser, como les dije anteriormente. Sí es a partir de este momento cuando la relación de Estados Unidos con Israel se empieza a hacer cada vez más fuerte, yo diría que totalmente determinante, e incluso en el caso de la política exterior estadounidense, se suma a la doctrina Truman la doctrina Eisenhower. Digo que se suman porque realmente la doctrina de la contención del comunismo de una u otra manera, esa doctrina Truman, se va a mantener en toda la historia de los Estados Unidos y de la geopolítica mundial, realmente desde su proclamación en 1948 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, lo cual no quiere decir que otras doctrinas se hayan sumado a las relaciones o a la aplicación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos en todo el planeta, porque estamos viendo a un Estados Unidos con una política, como dijimos, internacionalista, o sea, una política donde su presencia era proclamada por sus gobiernos y en la práctica hecha en todos los países del planeta, en todos los territorios. Estados Unidos siempre planteó desde ese momento sus intereses nacionales, sus intereses geoestratégicos, lo cual trajo consigo creación de bases militares, participación o enfrentamiento, envío de tropas en conflictos locales, conflictos regionales, como es este mismo caso del conflicto árabe-israelí. Lo cierto que desde ese momento, con la aplicación de la doctrina Eisenhower que en su esencia lo que plantea es, o lo que planteaba era, que Estados Unidos debía ocupar el lugar o el vacío que habían dejado las potencias coloniales, que iban dejando las potencias coloniales, Francia e Inglaterra, en la región del Medio Oriente, que yo diría que desde ese momento se convierte en una región extremadamente estratégica para la política de Estados Unidos, una región que incluso se podía llamar casi que vital para la política de Estados Unidos, también para la economía de Estados Unidos. Ahí, en toda la región del Medio Oriente, la producción de petróleo y la exportación de petróleo es realmente, o fue a través de muchos años, la mayoritaria. O sea, esos buques petroleros iban a abastecer a la economía estadounidense a precios que por muchos años fueron realmente precios realmente bajos, precios muy competitivos, y que evidentemente ayudaban al propio desarrollo de la economía estadounidense, porque la economía estadounidense funciona realmente, funciona y crece cuando los precios del petróleo son bajos, porque cualquier gran economía o cualquier potencia industrializada, y en el caso de Estados Unidos estamos hablando de la potencia más industrializada del planeta, necesita que los precios del petróleo, los precios de la energía sean bajos para ellos crecer. Por lo tanto, Estados Unidos vio en este Medio Oriente una situación que evidentemente podía de una u otra manera afectar esos que ellos siempre han llamado sus intereses nacionales. De aquí la participación de Estados Unidos
repito, después de 1956, se hace todavía más fuerte en 1967 en la guerra de los 6 días, y yo creería que es totalmente determinante finalmente en la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Estados Unidos digamos que va a empezar a apoyar de manera masiva al ejército israelita, e incluso va a posicionar en los territorios de Israel grandes pormonires de municiones que son del ejército de Estados Unidos para cualquier contingencia militar que tengan que tener en el Medio Oriente. Ahí está posesionado en Israel. Conocemos también que a partir de esos años Israel empieza su desarrollo nuclear. Israel llega a dominar la energía nuclear, se convierte en una potencia nuclear, no reconocida, pero tampoco jamás agredida, como se han sido otros países, como incluso fueron los 2 países que después de las 5 grandes potencias empezaron a usar la energía nuclear con fines militares, en este caso la India y Pakistán, que hubo un momento incluso de tensiones y de posibles bloqueos por ese uso de la energía nuclear con fines militares, que los 5 países integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China, habían considerado hasta ese momento como prácticamente de su propiedad absoluta. Esto no va a ocurrir con Israel, evidentemente por el apoyo de la política exterior de los Estados Unidos. Tanto es así que en este momento, en este mismo momento que hablamos, se considera que Israel tiene 400 artefactos nucleares, o sea, 400 bombas atómicas, y evidentemente está más que claro que tiene la capacidad de transportar esas bombas atómicas en aviones o misiles, o sea, que serían los portadores para cualquier guerra o cualquier situación que amenace la seguridad nacional israelita. Por eso hay muchos politólogos, incluso especialistas en el arte militar, especialistas en la guerra moderna, que consideran que Israel de una u otra manera es imposible que sea atacado por un país del Medio Oriente hoy, o que sea invadido, o que sea destruido por la capacidad nuclear de Israel, que es una capacidad evidentemente disuasiva ante cualquier tipo de agresión. Ahora, Estados Unidos, que repito, en toda la región del Medio Oriente la hizo esos años, a partir de los años 70, como el punto principal de su política exterior. Hasta aquí la primera parte, continuamos más tarde. Continuando la parte anterior, años 60, años 70, pasamos a los años 70. Los años 70 son los años en que la Unión Soviética lanza su doctrina o su política en relaciones exteriores, denominada la coexistencia pacífica, momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética, en estos marcos de la Guerra Fría, acuerdan de una u otra manera la reducción de los arsenales nucleares de ambos ante el peligro de una conflagración que podría terminar con una catástrofe. En esto hay que tener como antecedente, año 1962, la crisis de los misiles en Cuba, crisis que hubiese evidentemente llevado a una conflagración nuclear, que se produce después de la Revolución Cubana de 1959, y es de una u otra manera esta revolución un hándicap que Estados Unidos siempre va a tener en América Latina desde su nacimiento hasta nuestros días. O sea, la política estadounidense de una u otra manera hacia América Latina, eso que Estados Unidos ha llamado de una u otra manera, o que los politólogos han llamado el patio trasero de Estados Unidos, ha tenido siempre esa espina clavada de una revolución que evidentemente empezó a irradiar una aureola de un nuevo sistema, de unas nuevas relaciones entre América o internamente en los países latinoamericanos, diferente a la política incluso de sistema, o sea, un sistema socialista, aliado a la Unión Soviética, que Estados Unidos de una u otra manera, a través de diferentes administraciones, ha tratado de mínimamente, por lo menos, mantener el bloqueo o otro tipo de políticas, incluso de políticas agresivas o de una agresión directa hacia Cuba. Hicimos este pequeño comentario, seguimos años 1970, en los años 1970, como dije, la coexistencia pacífica entre los dos estados trajo consigo ese periodo en que las relaciones
internacionales se mantuvieron en, digamos, prácticamente en una situación relativamente pacífica. Decimos relativo porque no es hasta Estados Unidos había intervenido directamente ya en Vietnam a partir del año 1964. Las tropas estadounidenses se retiran en el año 1972, 1973, terminan su retirada y finalmente en 1975 el régimen de Saigón, o sea, de Vietnam del Sur, cae ante el avance de las fuerzas comunistas o las fuerzas del Partido Comunista Vietnamita que, librando una ofensiva militar, destruyeron ese reducto, digamos, del capitalismo estadounidense en Indochina y finalmente Vietnam se unificó como un país comunista hasta situación que llega hasta nuestros días. Eso ocurrió en 1975. En 1979, revolución en Nicaragua, en Estados Unidos. Revolución de Nicaragua que trajo consigo la destrucción o la caída de la dictadura de los Somoza, de la familia Somoza en Nicaragua, y una revolución sandinista que toma el poder y que, desarrollando una política muy cercana a las posiciones del socialismo soviético, van a tener una política, ese tipo de política desde el año 1979 hasta las elecciones de 1990. En el caso de El Salvador, 1980, se inicia de una u otra manera, o es el lanzamiento de la primera ofensiva en El Salvador, de la fuerza del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y es el inicio de la guerra que va a durar 12 años y que va a concluir en 1992. Quiere decir que estos finales de los años 70, evidentemente para la política exterior estadounidense hubo, yo diría, un problema, un momento de caída. Yo siempre he considerado que evidentemente la caída de Vietnam, esa derrota estadounidense en Vietnam, de una u otra manera fue un golpe extremadamente fuerte para la política exterior estadounidense, para su posición como gran potencia, y evidentemente en otros países, ya estamos hablando incluso de países de América Latina, se empezaron a producir revoluciones con una inspiración en la Revolución Cubana y también de una u otra manera ayudados también por la Revolución Cubana o las fuerzas progresistas internacionales. No se puede decir solamente que Cuba y la Unión Soviética han ayudado a las revoluciones en América Latina. Conocemos que, por ejemplo, Francia y México, en la declaración conjunta habían reconocido el papel beligerante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como frente, como movimiento guerrillero, como, digamos, posición que crea parte, o sea, parte es el gobierno y la otra parte era la guerrilla. Tenía que haber una conversación. Yo incluso creería que son las causas, incluida la revolución en 1979 de los ayatolás en Irán y de la derrota del intento estadounidense de liberar a los diplomáticos estadounidenses prisioneros en la Embajada de Estados Unidos en Irán, lo que dio al traste incluso con la reelección del presidente Carter, que va a perder en sus elecciones en 1980 con el candidato republicano Ronald Reagan, candidato republicano que en la política exterior estadounidense también va, a partir de lo que se conoce como el programa de Santa Fe, va a lanzar una nueva doctrina, la doctrina llamada la doctrina Reagan, doctrina por la cual Estados Unidos se aparta de una u otra manera de los acuerdos que se habían tenido en la década anterior con la Unión Soviética y lanza un despliegue, en el caso de la geopolítica internacional, de la construcción y la instalación de misiles cruceros en Europa, misiles cruceros que a pocos minutos incluso de la capital de la Unión Soviética, en ese momento de Moscú, creaban un desbalance militar, lo que trajo consigo que también la Unión Soviética tuviese que empezar a invertir más dinero en el tema militar, en momentos en que la Unión Soviética realmente su economía estaba extremadamente debilitada y que de una u otra manera dio al traste con ese sistema instaurado, ese sistema que hemos llamado de corte stalinista, que va a sufrir
el desgajamiento de esos países que habían sido satélites de la Unión Soviética, los países de la Europa Oriental que habían creado el Tratado de Varsovia. Cae el muro de Berlín en 1989, desaparece el Pacto de Varsovia para finalmente en el año 1991 también caer la Unión Soviética, desaparece, nace como Rusia, la Federación Rusa, como heredera de ese gran Estado. Lo cierto es que en política exterior los dos gobiernos de Ronald Reagan y la aplicación de su doctrina de 1980 a 1988 y el gobierno de Bush padre, en un periodo solamente, 1988 a 1992, crean, digamos, o dan el paso a la hoja, porque Estados Unidos reaparece, para usar una palabra, en la política exterior, en las relaciones políticas internacionales y en la geopolítica internacional como los vencedores de la Guerra Fría. Y emerge una vez más como la potencia más poderosa de la Tierra, armada, con todo ese inmenso poderío militar, al que se había agregado de otra manera a eso que se había llamado la Guerra de las Galaxias, impulsada por Reagan, que tomando ya la parte real de lo que podía haber sido esa Guerra de las Galaxias, consistía simple y livianamente en que Estados Unidos había implantado sistemas antimisiles para su territorio, lo cual en caso de una conflagración militar con la Unión Soviética hubiese traído consigo que hubiese podido dar el primer golpe atómico y no recibir el contragolpe. Esa es la idea principal de esa Guerra de las Galaxias, que evidentemente no se puede tomar de una manera sencilla o risueña, porque hasta nuestros días todavía es situación de conflicto, en este caso con la Rusia, o esa Federación Rusa, heredera de la política internacional de la Unión Soviética. Hay que ver que en este periodo también, en el caso de América Central, 1990, en elecciones, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional pierde las elecciones ante Violeta Chamorro, una coalición evidentemente opuesta a la continuación de la guerra civil que se había desarrollado en Nicaragua, guerra civil que trajo incluso consigo el llamado Irán Gate, por el cual incluso fue acusado de una u otra manera el presidente Reagan, Irán Gate, por el cual Estados Unidos le vendía armas a Irán para su guerra que tenía contra Irak. A la vez Estados Unidos le vendía armas también a Irak, o sea, le vendía armas a los dos y los dos países estaban enfrentados, y con ese dinero se financió la contrarrevolución en toda Centroamérica y aparte de eso contra Nicaragua, y se financió también los gobiernos que de una u otra manera estaban efectuando una lucha de baja intensidad, una lucha antiguerrillera, que son los casos de El Salvador y Guatemala específicamente. Da la casualidad en la historia que una de las figuras principales de ese Irán Gate fue Elliot Abrams. Elliot Abrams hoy es el designado por los Estados Unidos, ahora mismo por la administración Trump, para ser el enviado o quien medie dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación con Venezuela. Elliot Abrams, que fue condenado y fue a la vez amnistiado por el presidente de los Estados Unidos. Él y Oliver North cargaron la culpa de lo que había hecho la administración Reagan y después también la administración Bush padre, y no sufrieron consecuencias legales porque fueron amnistiados. El caso de Oliver North no ha aparecido otra vez en la historia de la política exterior estadounidense. Sí es diferente al caso de Elliot Abrams, que como vemos hoy emerge como una de las figuras principales, como el brazo derecho de Mike Pompeo, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, en relación a la política hacia América Latina de manera general y de manera específica en la política hacia Venezuela. Esos años 80, principios de los 90, cayeron en la Unión Soviética, culminaron de una u otra manera, repito, para ir cerrando esta parte con
el ascenso de los Estados Unidos como la primera potencia mundial una vez más. No tenía rival, había desaparecido la Unión Soviética y su poderío militar, y incluso en la historia de la política exterior estadounidense se declaró el momento de la paz americana que quiere decir que Estados Unidos, como única superpotencia mundial, podría imponer a todos los países del mundo su política, su sistema, su cultura, lo cual evidentemente crearía, si hubiese seguido de esa manera, la hegemonía total de los Estados Unidos a nivel planetario. Elemento que analizaremos en el próximo programa. Muchas gracias.